primera reunión del año. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más. Te damos gracias por todo lo que hiciste en el año que pasó, Señor, porque nos sostuviste con tu mano poderosa. Y sabemos, Señor, que tú nos vas a sostener también este año que comienza y lo vas a hacer hasta el final, porque tú eres un Dios fiel. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin para ser salvos. Limpia nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. Sana nuestro cuerpo, Señor. Úngenos con poder del cielo, con aceite fresco, con unción fresca del cielo, Señor, con la unción del Santo, Señor, que pudre los yugos y que libra a los cautivos. Que por la palabra que hoy vamos a escuchar, los enfermos sean sanados. Que Jesús, el Cristo, a través del Espíritu Santo, por medio de esta palabra, pueda tocar a cada enfermo y sanarlo, a todo aquel que escuche con fe este mensaje. Porque solo necesitamos un toque del Señor para ser sanos. Un toque de la mano de Dios por medio de nuestra fe. Un toque de su gracia, que por medio de nuestra fe la recibimos, así como la mujer que tocó el borde del manto con fe y sacó poder de Dios, virtud de Dios, y fue detenido su flujo de sangre que por años la había tenido esclavizada. Que por esta palabra sean sanos los enfermos, sean libres los cautivos, los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír, los paralíticos puedan caminar, levantarse, caminar en el nombre de Jesús. Y todos los que estén muertos o estén durmiendo espiritualmente sean despertados en su espíritu por el poder de la palabra de Dios. Cuando escuchen el nombre de Jesucristo, el nombre del Hijo de Dios, los sepulcros se abren y los muertos se levantan. Que por esta palabra hoy, en el nombre de Cristo, se levanten los muertos. Y que de verdad esta palabra, que es espíritu y es vida, pueda llegar al corazón para vivificar todo lo que pudiera estar en muerte o durmiendo. Señor, tú eres un Dios vivo y un Dios todopoderoso. Y por tanto engendras hijos vivos con tu poder, Señor, y con tu gracia. Vivos en el Espíritu. Todas las palabras que oímos de tu boca, Señor, que oímos de tu libro, de este libro santo llamado Biblia, toda la palabra de Dios es espíritu y es vida. Como aquí mismo leeremos en este pasaje de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 63. Te damos gracias por todo, Señor, y bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre. Jesucristo, tú eres el Señor de gloria. Todo está en tu mano, Señor. Nuestra vida está en tu mano y nuestros tiempos están en tus manos. Acaba la obra que empezaste en nosotros, Señor. Acábala de manera perfecta para tu gloria y aviva tu obra en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Ese es el título de esta predicación. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Juan 6:60 en adelante dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, dice el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, quién le había de entregar.
Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? ¿Y uno de ustedes el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. En el nombre de Jesús. Amén. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. La palabra de Jesús a los que no tienen el Espíritu Santo morando en su corazón es una palabra dura. El que no tiene al Espíritu ni ha recibido la gracia, mucho de la palabra de Dios es dura y la rechazan, no la reciben en su corazón. Mucho compromiso. ¿Cómo he de entregarme completamente a Él? Y no haré nada más en esta vida que hablar de Dios, que hablar de Jesús, que hablar de su palabra. Es todo lo que debo hacer y no puedo hacer ninguna otra cosa. Bueno, el que tiene tal conflicto aún no ha recibido la gracia del Señor Jesucristo, no ha recibido aún el poder del Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo por medio de esta palabra de vida y por medio del poder del Espíritu Santo. Los verdaderos hijos de Dios tienen 2 nacimientos y 2 bautismos. Los verdaderos hijos de Dios nacen 2 veces. Una, el nacimiento de la carne de nuestro Padre a los años de nuestra edad. Ese es el nacimiento de carne, y el otro es el nacimiento del Espíritu. La base bíblica de eso es Juan 1, 12 y 13. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son nacidos de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino nacidos de Dios, nacidos del agua, del bautismo de agua, y nacidos del Espíritu, nacidos de nuevo. Hay un bautismo de agua, de arrepentimiento, y hay un bautismo de poder del Espíritu Santo. Por eso los hijos de Dios, el verdadero pueblo de Dios, nace 2 veces y tiene 2 bautismos. Así que cualquiera de estas cosas que no tengamos, debemos pedirle a Dios que nos dé lo que nos falta. Bendito sea el Señor. Al oír esta palabra, al oír las palabras de Jesús, muchos religiosos y muchos del pueblo, muchos de los sacerdotes del Sanedrín, de los que deberían haber tenido discernimiento y haber recibido a Cristo como el Hijo del Dios viviente, lo rechazaban y consideraban que blasfemaba cuando Él decía que era el Hijo de Dios, y también que el que comiere de su carne y bebiere de su sangre, hablando de la Santa Cena y hablando de cómo la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Que el comiera de su pan, que Él era el pan de vida, el pan que venía del cielo. Y que el que come del pan de vida, que es Cristo, que es el pan venido del cielo, sin levadura, sin pecado, santo, bendito sea su nombre. Ese pan es esta palabra, porque Cristo mismo es el verbo y Él es la palabra. Y Él es el pan que vino del cielo, y el que come de esta palabra y come de este pan no tiene hambre ni sed jamás.
En el tiempo de Moisés en el desierto, Dios los alimentó con maná, pero ellos comían maná y luego volvían a tener hambre. Pero el que come, y hablo espiritualmente, de la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida, el que come de esta palabra no tendrá hambre ni sed, jamás, y tendrá la vida eterna. Y para comer esta palabra y de verdad nutrirnos con esta palabra, debemos nacer de nuevo. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, ser convencidos por el Espíritu Santo de pecado y arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y así tenemos el nacimiento nuevo y somos nuevas criaturas en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cosas viejas todas pasan y todo en Cristo es hecho nuevo. Bendito sea el Rey. ¿Cuántos de ustedes han comido de este pan de vida eterna? ¿Cuántos de ustedes ya han comido de esta palabra que es espíritu y que es vida? ¿Cuántos ya tienen la vida sobreabundante del Señor, la vida del Espíritu en sus vidas? Si ustedes la tienen, entonces se gozarán. Si ustedes la tienen, entonces creerán. Ustedes verán con los ojos de la fe abrirse el mar y pasarán por tierra seca. Verán que cada cosa que está escrito en este libro, que para algunos es mitología, que para algunos son cuentos y cosas que no pasaron, para los que no tienen el Espíritu son cosas tan grandes y tan maravillosas las que hace Dios que no pueden creerlas. De que Cristo haya resucitado de la muerte y que ahora esté reinando a la diestra del Padre, para ellos es locura. Las palabras de la cruz son locura para los que no creen, para los que no tienen el Espíritu, para los que aún no han recibido la gracia y la salvación de Cristo por medio de la fe, porque no es de todos la fe. Y esta gracia y esta salvación y este Espíritu y esta palabra y el Espíritu que revela esta palabra, que es Espíritu que es vida y que es vida eterna, la recibimos por medio de la fe. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando creemos que Él es el Hijo del Dios viviente y que Él, como dijo aquí, ¿ven? En Juan 6:69, Pedro, convencido por el Espíritu Santo, dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el enviado, el Salvador de este mundo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía ya revelado por el Espíritu Santo en su corazón que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el Salvador de este mundo. Jesús les dijo a los 12 aquí en Juan 6:67, Jesús les dijo a los 12 apóstoles, incluido el que lo iba a entregar, incluido el hijo de perdición, incluido el que lo entregó con un beso a la muerte, incluido Judas Iscariote, el que lo traicionó, incluido a él, le dijo entonces Jesús a los 12, también le habló a Judas: ¿quieren acaso irse también ustedes? Y Pedro tomó la palabra y dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿Cuántos han retrocedido? ¿Cuántos han pasado por este ministerio? ¿Cuántos han venido a esta congregación? ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos de verdad hemos perseverado y permanecido en esta gracia? Muchos han pasado, algunos de ellos estarán en algún lugar buscando a Dios, espero, y sirviendo a Dios, espero que estén, pero muchos otros que nosotros sabemos han retrocedido y se fueron al mundo y les vino lo que dice el proverbio. El Señor le dice a esos que se vuelven al mundo: más te vale no haberme conocido, más te vale no haberme conocido, porque el que ha conocido al Señor y retrocede no agrada el alma de Dios, y su condición es peor que la primera condición, porque los demonios que vivían y lo tenían atrapado, cuando ellos se acercaron a Cristo, la casa del corazón fue limpio, pero como no recibieron la palabra, la casa quedó limpia, ordenada, pero vacía. Cristo no reinó, porque ellos no se entregaron completamente para que Cristo gobernara sus corazones y sus vidas y los guiara con el poder de su Espíritu, viviendo y obedeciendo a la palabra de Dios. Y entonces su casa estaba limpia y está ordenada, pero está vacía. Y entonces los demonios que salieron
y que buscaron otros cuerpos y no hallaron, volvieron al cuerpo y volvieron con 7 demonios peores que los que habían salido. Y entonces el estado de esa persona, el estado postrero de esa persona es peor que el primer estado. Y ahí usted tiene a Saúl, usted tiene al primer rey de Israel, en un ejemplo. Ese fue bautizado con el Espíritu Santo, con fuego. Ese profetizó en medio de la compañía de los profetas. Dios le dio el poder y el Espíritu de Dios estaba en él, en Saúl, pero actuó locamente, como muchos en estos días actúan locamente, sin temor de Dios, desobedeciendo y apartándose y retrocediendo y volviendo, para que nos ocurra lo que dice el proverbio. La chancha limpia fue lavada, pero vuelve a su barro. Y el perro vuelve a su vómito. Eso dice la palabra, es dura es la palabra, pero es la palabra de Dios. Y el que tenga oídos para oír, oiga, y que Dios le dé entendimiento de estas cosas. El que toma el arado no retroceda ni mire atrás. No haga como la mujer de Lot, que desobedeció al ángel, al mensajero de Dios, y volvió su vista atrás para mirar cómo el fuego caía del cielo y destruía a Sodoma y a Gomorra. Cuando Lot, su mujer y sus hijas salieron, y el ángel le dijo: no vuelvan su vista atrás, porque voy a destruir Sodoma y Gomorra con fuego. Y la mujer de Lot desobedeció al ángel, desobedeció al mensajero de Dios y volvió su vista atrás y se convirtió en una estatua de sal. Hay muchos que están convertidos en estatuas de sal, muertos espiritualmente, como la mujer de Lot. ¿Y por qué pasó eso con la mujer de Lot? Porque ella salió, pero su corazón seguía en Sodoma y en Gomorra. Oh Señor, saca nuestro corazón de Sodoma y de Gomorra. Diga: oh Señor, saca mi corazón de Egipto y saca mi corazón de Sodoma y de Gomorra. Saca mi corazón, Señor, de las tentaciones del maligno, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Está el Señor hablando claramente al corazón de su pueblo. No vuelvan a Egipto, ni adoren dioses de Egipto. Olviden los amores de Egipto. Vuélvanse al Señor, porque no es tiempo de andar buscando amores en este mundo. No es tiempo de andar buscando dioses en este mundo, ni agradando ni a carne ni a sangre, porque Dios no nos llamó a agradar a carne ni sangre, nos llamó a adorarlo a Él, a adorar a Dios y a ser santos, vivir en obediencia a la palabra de Dios, apartarnos de todo ídolo falso, de todo Dios falso, de toda tradición falsa, de todas estas fiestas paganas. Nosotros no somos paganos y no celebramos ya lo que celebrábamos antes, cuando en nuestro paganismo vivíamos. Ahora nosotros somos del pueblo del Señor. Así que estas fiestas finales para nosotros no tienen el valor ni la importancia que tienen para la gente del mundo. ¿Usted entiende eso? Espero que lo entienda, y si no lo entiende hoy, lo entenderá mañana, dice el Señor. Eso le dijo a Pedro: lo que hoy no entiendes, Pedro, mañana lo entenderás, después lo entenderás. Así que tenga fe y confianza en Dios, y tenga fe y confianza en esta palabra, porque esta palabra no es de un hombre, esta palabra es la palabra del Dios viviente. Esta palabra es el Dios todopoderoso, ese Cristo que sana, ese Cristo que sana solo con decir la palabra, ese Cristo que sana solo con tocar al enfermo. No tiene que hacer más cosas, ordenar a los demonios salir de los cuerpos de los endemoniados. No tiene que hacer más cosas, ni gritos, ni cosas que se parezcan. Cuando él entró a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro que estaba con fiebre, dice la palabra que él se acercó y tocó a la suegra de Pedro, y inmediatamente la fiebre se fue y la mujer se levantó y servía al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que no necesita más que un toque. Y a veces no ni siquiera necesita tocar, a veces solo la palabra de Dios. ¿Ven? Ayer me recordaba con mi hermana Eliana, que estaba allá, y mi hermano Robinson y Bastián, recordábamos esta palabra, y recordábamos cómo el Señor hizo con nuestra hermana Eliana hace años atrás, cuando ella estaba muriendo en su depresión y desahuciado por los médicos, entre su esposo y otras personas y los niños. El mismo Bastián, que ahora está ahí, después de su accidente, él se recordaba de esto y daba testimonio de este poder, como Dios hizo con esa mujer desahuciada, que la subieron entre varios y la sentaron en la silla, y como el Señor
usando al predicador, solamente preguntó: hombre, ¿cuánto tiempo que esa mujer no descansa? Y el hombre respondió: ahora sé su nombre, es mi hermano Robinson, pero en ese tiempo yo no sabía su nombre. Hombre, ¿cuánto tiempo que esa mujer no descansa? Y esa mujer que no descansaba y que estaba media muerta por la depresión y desahuciada por la ciencia, que la enviaron a su casa para que muriera porque dijeron los médicos: ella no tiene deseo de vivir, lleve a su esposa a casa. Y desahuciada la llevaron y la trajeron a la congregación de Santa Juana, esa casita blanca, insignificante, pero donde está la presencia poderosa de Dios. Bendito sea el Rey, a Cristo sea la gloria. Y entonces, hombre, ¿cuánto tiempo que esa mujer no descansa? Y el hombre respondió: 7 años. Y el predicador levantó la mano y dijo: en el nombre de Jesucristo, ahora descansa. Y la mujer cayó, pum, pesadamente en el hombro de su esposo y durmió, descansó. Y luego, la que no podía levantarse, la que entraron en andas, que no podía caminar, terminada la reunión para la gloria de Cristo, se fue caminando a casa. Y al otro día volvió con toda su familia a la reunión a glorificar al Dios que lo había sanado. Porque el Dios que tenemos sana con su palabra, sana con un toque de su mano, sana por una oración, sana, aunque nadie le pide. Y la fe puede sacar poder y virtud, como sanó a la mujer del flujo de sangre. Él sana de muchas maneras, pero Cristo sana, Cristo salva, Cristo vive y Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo? Bendito sea el Rey. Así que recordábamos estas cosas. Por eso aquí dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren ustedes irse también? ¿También encuentran dura la palabra? Respondió Pedro, Simón Pedro, el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Y de verdad, Pedro dice la verdad: no tenemos a dónde ir, hermanos. Fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo no hay sanidad, fuera de Cristo no hay vida eterna. Fuera de Cristo estamos perdidos y condenados a la muerte con nuestros pecados. Porque Cristo es el arca de salvación. Como el arca de Noé salvó a su familia en el tiempo del juicio de Dios en el mundo antiguo, así Cristo es el arca de Dios que nos salva en este tiempo de usted. Y la puerta aún está abierta. Y la puerta misma, la puerta angosta, es Cristo. Y el camino angosto es Cristo. Y el camino angosto es su palabra. El camino está limitado por su palabra. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la vida eterna. Y nadie viene a mí. Nadie va al Padre, porque son uno, si no es por mí. Así que no hay ningún otro camino fuera del Señor Jesucristo. Y esta es palabra de vida eterna, que las palabras de Jesucristo, y se entienden porque el Espíritu Santo las discierne y las revela, porque son espíritu y son vida. Ninguno que no tenga el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo en su gracia, por la gracia de Cristo, le revele la palabra, puede entenderla en su corazón ni en su mente. Puede a lo mejor memorizarla y repetirla como un loro, pero entenderla, hermanos, es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien vivo ahí atrás de estos nombres? ¿Hay alguien que diga aleluya, gloria a Dios, santo es el nombre de Jesucristo? ¿Hay alguien que diga amén, es verdad todo lo que estoy oyendo porque está escrito en el libro? ¿Hay alguien que pueda decir: he leído y entiendo porque he leído? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. He oído tu palabra, Señor, y por gracia, Señor, me has dado tu Espíritu Santo, y por gracia, Señor, me has dado revelación de tu palabra, y por eso estoy aquí hoy en gratitud. Un día más, el primer día del año 2022, Señor, aquí reunida para escuchar tu palabra, que es verdad. Y Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo, que es la verdad, conoceréis la palabra de Dios,
que es la verdad. Conoceréis el evangelio de salvación de Cristo, el evangelio del reino de Dios. Lo conoceréis y seréis libres. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y las palabras de Jesucristo que hoy estáis oyendo son espíritu y son vida. Así que solo se pueden entender por medio del espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay tanta gente en las iglesias, y por eso hay tantos predicadores que hablan y no saben de lo que hablan. Porque hablan de lo que han oído hablar a hombres, o repiten de lo que han leído en este libro. Pero ¿cuántos de verdad entienden el espíritu que está aquí? ¿Y cuántos de verdad es revelado lo que la palabra de verdad quiere enseñar al corazón del hombre? Ese es el punto, amados. Repetir, leer, hablar. Pero lo importante, y Pablo oraba por la iglesia y decía: Señor, dale revelación y sabiduría a la iglesia. Dale sabiduría y dale revelación de tu palabra a la iglesia. De la misma manera, oro yo en este tiempo al Padre en el nombre de Jesús, para que la iglesia reciba revelación de la palabra, para que la iglesia reciba discernimiento de espíritu, para que la iglesia reciba el poder de Cristo y sea sanada y levantada para la gloria de Dios en Cristo Jesús, el Señor. Amén. Bendito sea el Rey. Al Rey damos la gloria. Al oír las palabras del Señor, que decía: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y entonces ellos imaginaban algo así como canibalismo. ¿Cómo vamos a comer la carne de este? Porque ellos no tenían el espíritu. Los religiosos del tiempo del Señor, el Sanedrín del tiempo del Señor, los grandes sacerdotes y grandes teólogos no tenían el espíritu, y entonces no podían entender la palabra de Dios. Los fariseos no podían entender la palabra de Dios, y Judas no pudo entender la palabra de Dios. Por esto fue la condenación, porque no pudo entender la palabra de Dios, porque escuchaba otras voces. Y cuando usted escucha otras voces, las otras voces son del maligno. Si no es el Espíritu Santo el que le habla, entonces es el diablo que le habla imitando al Espíritu Santo. El otro día hablaba un hombre que tenía un ojito así seco, y entonces me decía: ¿y cómo le voy a creer esto? ¿Cómo voy a saber yo si estoy hablando con uno de Dios o con el diablo? Entonces le dije: mírame los ojos. Y entonces clavó su ojo, porque tenía un solo ojo, y dijo: no, sí tiene verdad, y agachó la vista. El diablo reconoce, hermanos, y con el diablo no hay que hablar, no hay que parlamentar. ¿Sabe cuál fue el error de Eva? ¿Sabe por qué cayó caímos toda la humanidad completa, toda la descendencia caímos cuando Eva fue tentada? Ya en el Génesis capítulo 3 lo está diciendo, cuando se acercó al árbol y en el árbol estaba la serpiente antigua. ¿Sabe por qué cayó en engaño Eva? Porque Eva empezó a hablar con el diablo, empezó a conversar con el diablo. Claro, le predicó al diablo, pero los ojos la traicionaron, y el fruto de ese árbol la tentó y cayó. Y como conocía la palabra pero no la creía, la tenía quizás grabada en su mente y se la predicó a Satanás, parlamentó con Satanás y se la predicó, ¿ve? Pero mientras hacía eso, sus ojos estaban codiciando el fruto, porque había desobedecido a Dios. Para no caer en tentación ni siquiera tenía que acercarse al árbol. Usted ni se acerque a las cosas que el diablo trae. Usted ni se deje entrar en su casa lo que el diablo trae. Usted no deje entrar al diablo a su casa. Usted aléjese de la tentación. Imite a José, como cuando la mujer vino para hacerlo caer en fornicación y en pecado de muerte, la mujer de Potifar. Y entonces José huyó de la mujer, y la mujer quedó con las ropas de José en las manos. Y luego, mintiendo, dijo que José se había querido abusar de ella. Y se fue a la cárcel José por hacer lo bueno, por hacer la voluntad de Dios. Pero imite usted lo que hizo José. José huyó, corrió de la tentación. No va a conversar con el diablo. Usted no converse con Satanás, porque le aseguro que si usted habla con Satanás, en algún momento va a caer, porque es más astuto que usted y que yo y que cualquier hombre, y porque se viste de ángel de luz y tiene apariencia de piedad y es imitador de todas las cosas, pero es mentiroso. No vive la palabra. Vea los frutos, hermano, hermana.
Vea los frutos y se dará cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque la Biblia dice y la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Esta es palabra de vida eterna la que estoy predicando. Esta es la palabra de Cristo, esta es la enseñanza del Señor. Todo lo que usted está oyendo está escrito en la Biblia. No hay nada que yo le agregue o le quite a esto. Está escrito, hermano. Hermano. Por tanto, usted no parlamente con Satanás. No cometa el error de Eva. A Satanás no hay que hablar con él, ni reflexionar con él. A Satanás hay que reprenderlo. Dice la palabra, no os hagáis partícipe de las obras de las tinieblas, más bien repréndelas. Así está escrito. Use bien la palabra de verdad. Como dice la palabra del Señor y la palabra de verdad, procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la espada para cortar la cabeza del diablo. No, hermano, no se confundan, no confundan la tibieza ni la negligencia ni en pos del amor. No se confundan, hermano. Dios es santo, Dios es amor, pero es santo y no se puede comprometer su palabra. Estoy aquí como atalaya, llamado por el Señor en Ezequiel 33:7, arrepiéntete y vuélvete de tu mal camino. Quizás tu alma se salve. Eso dice la palabra. La espada, que cuando dice el Señor, cuando vean venir la espada y vean venir el juicio, la atalaya tiene que ponerlos, tiene que decirle y tocar la trompeta. Yo estoy tocando trompeta en esta tarde a cada uno de los que van a oír este mensaje. Pidan discernimiento de espíritu al Señor, porque caen en engaño, porque el diablo los arrastra y no se dan cuenta. Y no importa los años que tengan en el Evangelio, no importa los milagros que haya hecho Dios por su mano, no importa, hermanos. Ninguno está libre de caer. Y lo que sabemos no lo sabemos como deberíamos saberlo. Eso dice la palabra. Así que no sea engañado ni engañada. Usted no puede hacer alianzas con Satanás. Usted no puede tener diálogos con Satanás, ni hacer tregua con Satanás, porque él no va a cambiar. El diablo conoce a Dios. El diablo es el teólogo más antiguo que hay. El más antiguo teólogo que existe es Satanás, el diablo. Y el más astuto es Satanás, el diablo. Así que usted no va a poder, si no está lleno del Espíritu Santo, no va a poder vencerlo. Al diablo se le vence con ayuno, con oración y con la palabra de Dios, como lo venció Cristo. Ahí está en Lucas 4, cuando a Cristo lo tentó el diablo en 40 días allá en el desierto. Lea Lucas 4. El diablo le va a hablar con la palabra. El diablo se va a hacer vestir de ángel de luz y sus ministros también. Y le van a hablar suavecito al oído. Y le van a adular su ego. El diablo es astuto, hermano. Y el diablo conoce su debilidad. ¿Y sabe cuál es su debilidad? Su ego. Esa es mi debilidad y esa es la suya. Pero bendito sea el Señor, que nos sostiene poderosamente con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu de Dios. Porque no estoy hablando como hablan los hombres naturales, estoy hablando como hablan los hombres de Dios, con el poder y la autoridad de Cristo, con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Con celo santo estoy hablando la palabra del Señor, de mi Dios, a quien sirvo y de quien soy. Así que arrepiéntanse y vuélvanse de su mal camino, y cualquiera que esté cayendo en el engaño, es tiempo aún de volverse a Dios. Estoy orando por ti. Padre, en el nombre de Jesús, dale discernimiento de espíritu. Discernimiento. ¿Sabe cuál es lo peor que le puede pasar a alguien? Que crea que tiene lo que estoy hablando. ¿Sabe cuándo un hombre, una mujer de Dios empieza a caer? Cuando cree que tiene lo que el Espíritu Santo dice que pida. Cuando cree que discierne, entonces ahí es donde entra el enemigo. Porque está en el ego, porque está en vanidad, porque está en orgullo religioso, porque se extravió, porque el corazón se desvió y no se dio cuenta. Y le habla a alguien que viene recién saliendo del desierto. Le habla a alguien a quien Dios lo llevó al desierto y le habló a su corazón. Le habla a alguien a quien Dios ungió con su mano poderosa, con el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el trigo con la paja? ¿Qué tiene que ver los falsos profetas y los profanos que viven en adulterio y en fornicación con los hijos santos de Dios? ¿Qué tienen que concluir? ¿Qué tienen que discernir? ¿Qué pueden enseñarnos? El mundo dice, ¿y dónde está el amor?
Y Cristo dice, ¿y dónde está la santidad? ¿Y dónde está el discernimiento que te he dado en mi espíritu? El mundo clama y el diablo clama a través de los mundanos. Dios es amor. Y el Espíritu dice, pero es santo, es bendito y es fuego consumidor. Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. No soy yo el que los está llamando. Es el Señor Jesucristo el que los está llamando a ustedes. Arrepiéntanse y vuélvanse a Cristo. Ya no es tiempo de jugar al Evangelio. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Eso dice el Espíritu en esta tarde. Y las palabras que yo les hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Recuerden que había uno en medio de los 12 que era diablo. Recuerden que era un apóstol, igual que los otros 11, pero él, aquí lo dice, ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? Y uno de ustedes es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar. Y lo entregó con un beso. Y era uno de los 12. Así que, hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre, y bienaventurados los que confiamos solo en Dios y en su palabra. Que el Señor les dé discernimiento. Bendito Padre, da discernimiento espiritual a la iglesia.